Hermana Gloria, bienvenida. Cuéntenos cómo va ese proceso. Es una buena noticia, pues especialmente para la Iglesia de Bogotá. Es una gran noticia para la Iglesia de Bogotá. Es un proceso que hemos mantenido más bien en silencio, que hasta ahora está saliendo a la luz, pero de todas maneras hemos adelantado mucho, porque estamos ya para empezar lo que se llama la fase diocesana, después de haber hecho la recogida de todos los documentos y su transcripción. Es la parte más importante de esta fase, puesto que de esos documentos es donde vamos a extractar la heroicidad de las virtudes de nuestra Madre Margarita. Nuestra Madre Margarita, su vida fue muy sencilla, pero fue verdaderamente heroica. ¿Y cuáles podrían decirse que fueron sus virtudes a grandes rasgos, esas virtudes heroicas? Las virtudes heroicas yo las considero como desde que ella fue una niña pequeña. A los 12 años tenía un conocimiento profundo del Señor. Le llamaban la atención cosas que nunca se le ocurren a una niña de 12 años, como sacar de un texto del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 10, un versículo que a ella le llamó la atención. Mi amado es alto, rubicondo, elegido entre mil. A una persona ya con ciertos, pues con cierta, o sea, conocimiento de teología y de Biblia, pues eso le puede decir, pero a una niña de 12 años no. Ahí empezó, digamos así, ese profundo amor al Señor, porque fue verdaderamente nuestra Madre Margarita amó al Señor desde lo más profundo de su corazón. Cuando hizo su primera comunión, cuando escuchaba los textos en el colegio donde estaba, era una mujer que se llenaba del Señor. Y hablaba mucho en verso. Y todo lo hablaba en verso, sí. Ella era una mujer poeta, todo lo hablaba en verso. Tenemos una gran cantidad de escritos, de versos al niño. El amor de ella fue el niño Dios. Entonces, todo lo que le llegara a sus manos, ya fuera en registros, especialmente en registros, ella le hacía, de acuerdo a ese registro, le hacía un verso. Y tenemos alrededor de 160 versos que fueron hechos por ella. Pero me dicen, pues, ¿en qué veo yo las virtudes heroicas? Su espíritu de sacrificio. Fue una mujer que por sus enfermedades sufrió muchísimo y según nos cuentan, las personas con quien tuvimos alguna relación, que fue uno de sus hermanos, el hermano menor, que ya hace varios años murió, nos decía que ella nunca se quejaba a pesar de los dolores tan terribles que tenía debido a su enfermedad, una coxalgia que la imposibilitó durante casi 7 años y la redujo a una cama. Pero ella dice, el hermano dice que nunca se quejó, que siempre todo lo ofreció. Lo ofrecía por alguna situación que se estuviera viviendo o simplemente con un gran espíritu de mortificación. Nuestra Madre Margarita fue una mujer sacrificada desde muy joven por sus enfermedades, pero enfermedades aceptadas a la luz del Señor, que era lo más importante. Y fue allí también postrada, pues en una cama donde aprendió, donde se educó. Donde se educó gracias a su papá, gracias a sobre todo a uno de sus hermanos, a Luis José, y a otro, Carlos Adolfo, a quien ella quería mucho, y ella decía que él leía muy lindo y que entonces él era el que le leía todo lo que ella le pedía que le leyera, pero que era muy interesado y le pedía plata y entonces por eso no podía tampoco, o sí podía porque el papá pues se lo daba, pero no le gustaba que le pidiera ese dinero. Sin embargo, decían que él leía muy muy bonito y a ella le encantaba que le leyera, ¿no? Y ahí ella hacía sus versos y fue una mujer que se autoeducó y se autoeducó en una cama y en medio de un dolor terrible, ¿no? En medio de dolores terribles por su enfermedad de su pierna, de su fémur. La Madre Margarita también, pues, se le reconoce su ayuda, esa entrega de servicio especialmente a la mujer
vulnerable, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue esto? Una vez que ella pudo salir de su enfermedad casi milagrosamente, ella se entregó a lo que se llamaba el apostolado social y la catequesis. Entonces era una mujer que se iba para La Peña, para Boza, para Belén, para Egipto, y allí tenía contacto con muchas, especialmente niñas, que las catequizaba, Sí. para que las niñas aprendieran el amor a Dios. Era una mujer que quería que estas niñas no pensaran en otra cosa más que en el amor del Señor. Sí. Y era también de una familia muy prestigiosa bogotana. Era una familia muy prestigiosa bogotana. ¿El presidente de aquella época le dio la mano, la ayudó en recursos? Sí, ya después en 1918, que estaba de presidente Marco Fidel Suárez, fue el que le dio como los primeros centavos para iniciar su obra, porque ella la inició como obra congregacional, sin ser todavía congregación, en 1918. Pero ella hablaba con tanto ardor y con tanta fuerza de aquello que iba a ser, que el presidente llamó a la familia y le dijo que por favor tuvieran un poco de cuidado con Margarita, porque a él le parecía que no estaba bien de la cabeza. Un poco de locura por ese amor al Señor. Por ese amor al servicio, Señor, sí, eso sí. Especialmente a la mujer. Especialmente a la mujer y a la niña, pero también a la mujer, porque lo primero que hizo fue recoger mujeres que estaban en un estado muy vulnerable de una absoluta pobreza y de una absoluta soledad. Son dos procesos, el diocesano y el romano. Y el romano, en ese momento sí. está en la primera fase. Sí, estamos para empezar la primera fase. Empezamos con la recopilación de datos. Sí. Empezamos con la transcripción de todos esos datos, y en este momento ya fue nombrado el tribunal para empezar la fase diocesana. Falta que los que fueron nombrados para el tribunal miren toda la transcripción que se ha hecho, si hay que nombrar una comisión histórica, porque las causas de los santos son causas recientes o causas antiguas. Causas recientes si se empezó la causa después de 5 años de muerto el siervo de Dios, y causas antiguas si fue después de 30 años, y nosotros hemos empezado después de casi 70 años de la muerte de nuestra Madre Margarita, entonces es una causa antigua. Entonces ya el tribunal mirará si nombra una comisión histórica, aunque nosotros tenemos la vida de nuestra Madre Margarita muy bien orientada históricamente, pero si nombran una comisión histórica y los censores teólogos que tienen que mirar esos escritos para ver si en esos escritos de nuestra Madre Margarita no hay nada ni contra la moral, ni contra las costumbres, ni contra la fe. Además, hay algo a favor, que es que ella escribió mucho. Escribió sobre todo cartas, ¿no? Toda su documentación son cartas, y versos, y poesías, y salves, pero pues todo eso lo pueden, ya está todo recopilado, no sino que miren si en esos versos, si en esas cartas, si en esas poesías, si en esos dramas hay algo contra la fe o contra las buenas costumbres. ¿Qué siente ser la postuladora pues de esta causa? Para mí ha sido un entrarme en el corazón de nuestra Madre Margarita. De verdad que uno no la conocía, o la conocía pues a través de algunos escritos, a través de una primera biografía que hizo un padre, Álvaro Sánchez, y uno la quería, claro, era su fundadora, es su fundadora, pero cuando yo ya me he tenido que meter en todos estos escritos, entonces me he metido en el corazón de nuestra Madre y he descubierto en ella la santa, la mujer santa, cristiana y santa, que verdaderamente nos ha dejado un ejemplo así muy lindo, ¿no es cierto? Sí, eso ha sido para mí. Bueno, hermana Gloria, antes de despedirnos entonces, de pronto una frase, unas palabras para realmente seguir este proceso de beatificación de la Madre Margarita, lo que ella nos podría decir o el mensaje que podría dejar a la humanidad. De nuestra Madre Margarita, yo creo que es un mensaje siempre antiguo y siempre nuevo, el amor al pobre.
El amor al pobre, porque ese fue el amor de ella, el amor a Dios primero que todo, porque del amor a Dios es que surge el amor al otro, ¿no es cierto? Entonces el amor al pobre, nuestra Madre Margarita fue una enamorada de la pobreza material, material, física, intelectual, espiritual. Ella todo eso la llevó a manejar todo esto, como le digo, a base de poesía y a base de dramas y todo para poder llevar al Señor. Entonces primero el amor a Dios, después el amor al pobre y después ese espíritu que está dentro del amor al pobre, el espíritu de entrega y de sacrificio por el pobre. De otra manera pues no podemos servir, es de la única manera que podemos servir.